Hola abejas, esperemos que se encuentren muy bien. Hoy por parte de Consejería Educativa nos encontramos mi compañera Paola y yo, mi Vianey Hernández, somos consejeras educativas de las escuelas de nivel medio de Celaya Centro, Pénjamo y Centro Histórico León. Hoy les queremos platicar una pequeña plática acerca de cómo conocemos. Bienvenida, Paola. Hola, Vianey, muchas gracias. Hola chicos, buenos días, tardes, no sé qué hora nos estén sintonizando, pero bienvenidos. Ok, como les decía mi compañera Vianey, les damos la bienvenida a esta plática educativa donde hablaremos un poquito sobre cómo aprendemos a través de los ojos de diversos autores, donde ellos nos plantean una serie de situaciones diferentes donde cada uno explica cómo es que sucede esto, el aprendizaje. Empezaremos con esta primera teoría, una teoría psicológica que acompaña el aprendizaje, que es el conductismo. De aquí encontramos dos principales autores o dos principales referentes. Tenemos a un fisiólogo de apellido Pavlov y un psicólogo que se apellida Skinner. Son los dos principales referentes en cuanto al conductismo. Aquí vamos a explicar un poquito qué tiene que ver esta teoría psicológica pues con el aprendizaje. Para empezar, uno de los supuestos de esta teoría pues nos dice que la conducta, o sea, el cómo actuamos cada uno de los seres humanos, está regida por ciertas leyes y sujeta a las variables ambientales. Es decir, que las personas respondemos a nuestro ambiente. Es un estímulo-respuesta. Si hay un cierto estímulo que nos dice que hagamos cierta cosa o que no hagamos cierta cosa, nosotros vamos a reaccionar de tal manera, lo que dice este estímulo. Esta teoría pues nos dice que la psicología es aquella ciencia que predice y controla la conducta. Si se dan cuenta, pues estamos hablando únicamente de cómo es que actuamos. No nos vamos a la parte reflexiva, sino que únicamente es acción, reacción, acción, reacción. Entonces, como les decía, las fuerzas externas, es decir, un estímulo externo, pues como su nombre lo dice, estimula a los individuos a actuar de cierta manera, realizando o no cierta conducta. ¿Cómo se relaciona esta teoría con el aprendizaje? Ok, pues nos dice que hay un aprendizaje cuando existe un cambio conductual. El aprendizaje en sí mismo debe de ser definido como observable y documentable, es decir, que tiene que haber cambios, tienen que mostrar cambios. ¿Cómo es esto? A lo mejor cuando los maestros hacen una prueba, ¿no? Antes el alumno no tenía esos conocimientos, hizo una primera prueba, a lo mejor una primera prueba diagnóstica. Entonces el maestro se da cuenta de cómo es que viene este alumno, a lo mejor para la clase de álgebra. Ok, trae bases, no trae bases, ¿qué es lo que tiene que reforzar? Llega el semestre o el primer parcial, ven los primeros temas y llega el momento de la prueba. Ok, con base en la prueba vamos a poder observar, medir y documentar los cambios. Nos daremos cuenta si hubo este cambio de conducta, un aprendizaje. Y el aprendizaje tenderá a ocurrir cuando el estímulo y la respuesta se presentan cerca en el tiempo. Es decir, hay un estímulo, a lo mejor el conocimiento, y pues la respuesta es que el alumno tenga la respuesta correcta. Entonces de esta forma estará aprendiendo. Tiene que haber esta contigüedad para que el cerebro del alumno relacione que tal estímulo se relaciona con tal respuesta. Lo vamos a ver en la siguiente diapositiva. Aquí vemos los tipos de aprendizaje en el conductismo. Tenemos tres principalmente.
el condicionamiento clásico, la asociación por contigüedad y el condicionamiento operante. En el primero, hablamos que un comportamiento que antes ocurría tras un estímulo determinado cuando ocurra un estímulo distinto. Les hablaba al principio de Pavlov. Él hace un experimento con perros que les acerca la comida y él se da cuenta de que salivaban, ¿no? Era un innato, por llamarlo de alguna forma, un reflejo innato. Ok, y ahora él, aquí está la campanita como él lo asocia. Ok, el perro va a asociar el sonido de la campana con que es la hora de la comida. Y así otra vez el perro pues saliva. Ahora cambia, quita la comida pero deja el sonido de la campanita y ya el perro reacciona así siempre. Cuando escucha la campanita va a salivar, se da esa respuesta que se ha aprendido. Esto de alguna forma se relaciona con el aprendizaje cuando asociamos a lo mejor la hora de la salida, ¿no? La hora de la salida en las escuelas pues es muy común. Si escuchamos el sonido de la campana, para nosotros significa descanso, puede ser recreo o puede ser la salida. Si estamos en clase y de repente escuchamos este tintinear, pues va a ser así como de que nos va a sacar de onda porque va a preparar a nuestro cerebro para dejar de lado aquello que está haciendo porque es el momento de descansar. Entonces es una respuesta que hemos estado aprendiendo. Luego tenemos aquí con el mismo condicionamiento clásico, otro autor sigue más o menos la misma línea, incluso va dentro de esto, como les digo, del condicionamiento clásico, de apellido Thorndike, que él nos dice que nosotros los humanos aprendemos por ensayo y error. Aquí no hay mayor explicación, más que también hace un experimento con gatos y los gatos aprenden que si bajan la palanca pueden salir de la jaula en la que están encerrados para obtener comida. Si no bajan la palanca correctamente, pues no van a salir. Entonces a esto se refiere. Nosotros los humanos, al igual que los gatos de este experimento, pues ok, hago esto una vez, lo hice bien, obtuve aquello que estaba buscando. Llega una segunda ocasión, ahora hay una variable diferente que me impide que lo realice de cierta manera o de la misma manera que lo hice en la primera ocasión. Entonces ahora hay un error, ya sé que eso no es lo que tengo que realizar. Este tipo de conexionismo, ensayo y error, a lo mejor lo podemos relacionar con tipos de experimentos de química, física, donde vemos pues que cierto elemento reacciona con otro. Esperemos que no provoquemos un accidente, pero esto se da mucho en este tipo de casos, ¿no? Ensayo y error, estar probando hasta que llegamos al resultado que estamos buscando. Luego tenemos la asociación por contigüedad. Esto tiene que ver mucho con la memorización. Entonces, por ejemplo, cuando estábamos buscando la información para esta presentación, pues nos decía, ok, cuando estamos en clases, tendemos a aprendernos, por ejemplo, las capitales. A lo mejor para aprendernos capitales no tenemos que llevar a cabo este proceso de aprendizaje tan extenso, sino que nada más recordar, pues es Guanajuato, Morelia, Michoacán, no sé, la capital que sea, ¿no? Entonces ya una vez que escuchemos el nombre del estado, lo vamos a asociar con su capital, porque es como lo solemos estudiar. Es Guanajuato, La Paz, Baja California. Entonces ya es esa memorización que tendemos a realizar por contigüedad, por algo que ya hemos estado pues repitiendo constantemente. Y el último tipo de los aprendizajes que aquí nos presenta el conductismo es el condicionamiento operante. En este tipo de condicionamiento, a diferencia del anterior, aquí lo que importa es el estímulo que se recibe al final, es decir, el premio, por llamarlo de alguna forma. Aquí se aprende aquello que se refuerza.
Es un proceso a través del cual se fortalece un comportamiento que es seguido por un resultado favorable, lo que aumenta la posibilidad de que ocurra nuevamente. Ok, paso al pizarrón a hacer cierta ecuación y pues el maestro me dice, muy bien, o le dice un aplauso para su compañero que pasó al pizarrón. Entonces estamos recibiendo un reforzamiento positivo que nos va a hacer o que nosotros queramos volver a repetir esa experiencia. Entonces hemos aprendido que si está correcto lo que hemos hecho, pues vamos a recibir un reforzador. Podemos hablar de reforzadores materiales o reforzadores, por esto de que les digo, ¿no? Del aplauso. Ya, si a alguien le interesa más adelante, pues puede acercarse con nosotros. Hablamos de reforzadores primarios, hablamos de reforzadores secundarios. Los primarios son aquellos que satisfacen una necesidad pues fisiológica, a lo mejor un dulce, un premio, no sé, sí, una comida, no sé, que nos puedan dar nuestros padres. Ya los secundarios pues hablan de esto, de lo que nos da la motivación, a lo mejor un aplauso, unas palabras de aliento, no nos van a satisfacer una necesidad fisiológica, pero sí le da a nuestro cerebro esta idea de que es un reforzamiento, lo está estimulando de cierta manera, de cierta forma, que lo hace sentir bien. Entonces, estos son los primeros 3 tipos de aprendizaje según esta primera teoría. Al cabo que esta del aprendizaje social también viene relacionada un poco con lo que es conductismo. Si bien se basa en ciertas ideas que nos han propuesto los conductistas, donde dice que el ser humano es una tabula rasa, ¿no? Que todo aquello que aprendemos lo vamos adquiriendo de nuestro ambiente, que nosotros no nacemos con este tipo de conocimientos, sino que estoy en un ambiente que me hace que piense o aprenda de cierta forma. Esto lo pueden consultar en nuestro taller anterior, donde hablamos de la importancia del ambiente, entonces para que vean un poquito a qué se refiere esto. Entonces vamos adquiriendo todo lo que este entorno nos va dando. ¿En qué se diferencia un poquito el aprendizaje social con el condicionamiento? En que aquí al ser humano, lo vemos en este cuadrito, se le da un rol activo. Ya no es solo esa persona que reacciona ante el estímulo, sino que aquí nos dice que somos seres capaces de prever lo que va a pasar, o a lo mejor de autocontrolarme. Si estoy recibiendo un estímulo que me incita a pelear, ok, ya tengo la capacidad yo de decidir pelear o no pelear, inhibir esa conducta. Para los conductistas esto hubiera sido, se presenta el estímulo de pelear, tengo que pelear porque es la conducta que le sigue. En este de aprendizaje social o aprendizaje vicario, es otro de los nombres con el que se le conoce, pues nos dice que nosotros somos capaces de reflexionar, autorregularnos y ser seres previsores. Aquí en el primer cuadrito pues nos dice más o menos lo mismo, que nos dice que la mayoría de nuestras conductas pues están reforzadas o controladas por el medio ambiente, pero que existen ciertos mecanismos para representar esa información. Lo que les decía, cómo voy a interpretar yo esa información que me está llegando, qué es lo que tengo que hacer. Para este tipo de aprendizaje nos dice que nosotros aprendemos en mayor medida por la observación, así que si ustedes en algún momento escuchan hablar de aprendizaje social o aprendizaje por observación o aprendizaje vicario, estamos hablando del mismo tipo de aprendizaje. ¿Y qué condiciones se necesitan para que se dé el aprendizaje bajo esta teoría? Pues primero es que el ser humano preste la atención a aquello que está, que es de su interés. Lo segundo es retener la información.
aquello que estamos tratando de aprender, pues lo voy a guardar en mi memoria para el momento en el que llegue la reproducción motora, es decir, el hacerlo. Y pues por último, tiene que haber cierta motivación o incentivación para poder realizarlo. En este tipo de aprendizaje, comparándonos con un poquito lo de los conductistas, allá nos dicen que el maestro es un agente, o el profesor pues, es un agente que da los estímulos necesarios para que haya ciertas conductas. En el aprendizaje vicario, al maestro, más que como este agente proporcionador de estímulos, se le ve como un modelo a seguir. Entonces ya tiene un papel diferente. Ok, ¿qué conductas del maestro son las que está imitando el alumno? Con este tipo de aprendizaje también hay un experimento que realiza el psicólogo pues que mayor representa este tipo de aprendizaje, Albert Bandura. Él recientemente ha fallecido, y es uno de un muñeco, se llama el muñeco Bobo, donde ponen a ciertos niños a ver un video donde le pegan a un muñeco inflable, no sé, de estos que le pegas y se te regresan nuevamente, esos con los que juegan los niños. Entonces ellos ven este video, y dependiendo de esto, si existe la motivación a realizarlo o la motivación a inhibir la conducta, es lo que ellos van a reproducir. Cuando ellos veían este video y después veían un muñeco similar, lo que los niños que veían el video donde le pegaban, lo reproducían, porque era algo que ellos habían prestado atención, habían retenido la información y ahora lo estaban reproduciendo. En cambio, los niños que veían un tipo de conductas diferentes con el muñeco, pues realizaban aquellas conductas que ahora que ellos habían visto, que se habían reproducido en el video que a ellos les había tocado. Después, pues viene esto de pues la retroalimentación que nos dan los agentes externos, de que si nos dicen, está bien lo que hiciste, está bien si golpeaste al muñeco, por ejemplo, en el experimento, pues será algo que volveremos a repetir cuando volvamos a ver una situación similar. En cambio, aquellos a los que les dijeron, muy bien que reproduciste lo que viste de, pues no golpear al muñeco, tratarlo pues con respeto, vamos a hacer lo mismo si es lo que se nos está reforzando. Entonces, son las principales diferencias entre el conductismo y el aprendizaje social. Ahora ya vamos a ver otro tipo de teorías. Primero hablamos de teorías conductistas. Ahora vamos a hablar un poquito de teorías, más adelante vamos a ver constructivistas o cognoscitivistas. La primera que les vamos a presentar es el aprendizaje significativo. Este principal autor es David Ausubel. ¿A qué nos referimos con aprendizaje significativo? Pues cuando hay una retención que se ha unido con nuestros aprendizajes previos. Aquí nos dice que el aprendizaje es la organización e integración de la información en la estructura cognoscitiva del individuo. ¿Qué es esta estructura cognoscitiva? Pues para explicarlo de manera sencilla, pues nos dicen que nosotros trabajamos como una computadora, donde en nuestro cerebro hay ciertas carpetitas, donde está organizada la información, donde información de la escuela, y ya en la carpeta de información escolar, pues vamos a encontrar información de lógico-matemática, información de lenguaje, información de no sé qué otra materia, ¿no? Entonces todo se va acomodando por carpetas. A eso nos referimos a la estructura cognoscitiva. ¿Cómo es que nosotros tenemos acomodados esos aprendizajes? Entonces, ¿cómo se va a dar el aprendizaje significativo? Cuando la nueva información que vamos a adquirir tiene información base, información de dónde anclarse. Si nosotros no tenemos este sustento o estas bases, pues será complicado que adquiramos
la nueva información. Me voy a un ejemplo a lo mejor otra vez de álgebra, ¿no? ¿Cómo quieren que yo pueda resolver pues una ecuación si no sé dividir, si no sé multiplicar, incluso si no sé sumar o restar, ¿no? Entonces me sería muy complicado. Vámonos a lo mejor más abajo. En esto de multiplicar, dividir, pues lo aprendemos en la primaria. Vámonos a lo mejor a las etapas preescolares, donde adquirimos el significado de número. Imaginémonos, vámonos al ejemplo de cómo voy a saber sumar, cómo voy a saber dividir si no tengo bien claro lo que es el concepto de número. No sé lo que significa número, no sé lo que es un 4, a lo mejor sé lo que es un 4, la imagen de un 4, pero no sé qué es lo que significa ese 4. Entonces tenemos que ir construyendo esas bases, esos cimientos sobre los que vamos a ir construyendo el nuevo aprendizaje para que haya un verdadero, pues, aprendizaje significativo, como nos lo dice el nombre de esta teoría. En esta teoría tenemos 3 tipos de aprendizaje, que es el aprendizaje representacional, el aprendizaje de conceptos y el aprendizaje proposicional. El primero, pues se puede decir que es la base, ¿no? La base de los 2 siguientes. ¿A qué nos referimos con el aprendizaje representacional? Pues cuando asocio una palabra, un concepto con un objeto. Se me viene la idea de cuando los niños están pequeños, cuando identifican mamá o papá, ¿no? La palabra primera que sea la que aprendan. A lo mejor vamos a poner por el ejemplo de papá. Ok, ya el niño sabe que ese hombre o que un hombre es papá, no precisamente ese hombre, sino, ok, ya tengo la palabra papá. Todavía no sé lo que significa papá, pero ya puedo estar reproduciendo la palabra papá. Ok, ya adquirí un concepto, una palabra. Ahora vámonos a lo que es el aprendizaje de conceptos. Ya una vez los niños que han aprendido esa palabra, pues sucede algo bien curioso, ¿no? Ya ahora a todos los hombres les dicen papá, ya no necesariamente a su papá, sino que ya ellos han relacionado que la palabra papá, pues a lo mejor va vinculada a un sujeto de sexo masculino. Todavía ellos no saben a lo mejor qué es sexo masculino, pero ven que ese hombre, pues se parece a este hombre y se parece a otro hombre, que es diferente a una mujer. Entonces esa persona diferente no entra en el concepto de papá, pero sí todos los demás hombres, porque cumplen con ciertas características que hacen que eso sea papá. Lo mismo pasa cuando aprenden la de sopa, ¿no? Para ellos todo es sopa. Si tienen hambre es sopa y están comiendo otra cosa, pero es sopa porque lo están viendo como algo que es comida. Ya pasamos del aprendizaje representacional, donde he aprendido la palabra, al aprendizaje de conceptos, donde puedo relacionar esa palabra pues con diferentes aspectos, para pasar al último, al aprendizaje proposicional, donde ahora sí ya puedo relacionar, ahora sí, mi papá ya no son todos los hombres, sino que es este sujeto. Pelota ya no son todos los objetos redondos como a lo mejor un balón de básquet, un balón de fútbol, sino que ya pelota es esa esfera de hule con la que suelo jugar. Ya le doy este tipo de, ya no tiene que ser tampoco tan concreto, sino que ahora tenemos la capacidad de verlo de manera abstracta. Ya cuando me hablen de pelota, puedo imaginar lo que es una pelota sin la necesidad de tenerla ahí, de que esté presente. Entonces son estos tipos de aprendizajes los que se van presentando. También aquí Ausubel nos presenta tres condiciones, bien importantes para que se dé el aprendizaje o que se dé el aprendizaje significativo. El primero es que tengamos materiales de enseñanza lógicos. ¿A qué nos referimos con materiales de enseñanza lógicos? No quiere decir que a veces los maestros nos den algo que esté totalmente incoherente, no.
sino que lógicos a, ok, ¿cuánto es lo que ese alumno puede hacer? Que signifique un reto, pero no un reto imposible. Porque si se da esto de que en realidad el alumno no puede resolverlo, pues no va a poder y no va a aprender, sino que sea un reto adecuado a lo que ya hemos visto, a su estructura cognitiva, para que pueda aprender eso nuevo que estamos buscando que se aprenda. Tampoco podemos ponernos un material más bajo, porque si nos enfrentamos a un material más bajo, pues ya no habrá un aprendizaje nuevo, solamente estaremos repitiendo aquello que ya sabemos, entonces no nos será atractivo y pues lo vamos a terminar dejando. Entonces busquemos materiales de enseñanza que nos signifiquen retos razonables. Respetar la estructura psicológica del estudiante. ¿A qué nos referimos con esto? Otra vez, a respetar nuestros conocimientos previos, no nuestros conocimientos previos, los conocimientos previos de los estudiantes. Y aquí hay mucha controversia porque nos dicen que sobre los estilos de aprendizaje, pero creo que sí, de alguna manera habrá quien se le facilite aprender de cierta forma. Entonces busquemos que atienda a cada uno de los canales por los que el alumno estudia. Si estamos dando a lo mejor una orientación particular, una clase particular, pues enfoquemos nuestros materiales al estilo de aprendizaje de ese estudiante. No estoy atendiendo a un grupo, estoy trabajando de manera 1 a 1, entonces hay las condiciones. Y la motivación, muy importante. Sin motivación, el estudiante no va a querer aprender, no va a querer estudiar. Entonces debemos de buscar la manera en darles esta motivación. También nosotros como individuos, ¿qué es lo que me motiva a mí para estar aprendiendo, para estar estudiando? A lo mejor si la clase en realidad es muy mala, muy aburrida, ok, sí entiendo que las condiciones pedagógicas a lo mejor no son las adecuadas, pero ¿qué es lo que a mí me hace que esté aquí? ¿Cuál es mi fin? Y una vez que tengamos eso, pues de cierta forma, pues nos va a motivar a que sigamos adelante. Hasta aquí hemos llegado con la parte de aprendizaje significativo. Adelante, Viane. Muchas gracias, Pau. Y como venía diciendo Pau, tenemos aquí como una gama, un paradigma sobre el constructivismo, y pues tiene diferentes vertientes y diferentes autores que hablan del mismo, pero lo que se basa, que viene, por ejemplo, que ha explicado un poco Pau en las anteriores teorías, es que el conocimiento se construye del sujeto. O sea, en todas estas teorías se teoriza sobre que el sujeto va a construir por sí mismo. O sea, quien va a construir no es que la realidad esté plasmada y nosotros ya solamente la tomamos, sino más bien no es innato y no es como que estemos copiando totalmente la realidad, sino que cada sujeto va a ir construyendo y darle significado a lo que es la realidad. Es así como que vamos aprendiendo. El centro y donde se basan estas teorías es en el sujeto. El sujeto es el principal fuente en el que va a proceder y donde se va a construir el conocimiento y por ende va a aprender. Tomando esto de partida, pues bueno, hay diferentes clasificaciones. Unos dividen incluso en 3, otros en 4, otros en 5, pero por el momento vamos a darles como 3 teorías que se basan en esto de centrar al sujeto en el aprendizaje. La primera es el constructivismo cognitivo, que es su principal como expositor fue el psicólogo Piaget. Ya después se vieron otras vertientes con el procesamiento de información, con sus predecesores, etcétera. Pero en sí, el constructivismo cognitivo representa al sujeto igual. Como el sujeto es el principal constructor de sus conocimientos y el que va a ir aprendiendo. Pero aquí sí tiene influencia en el entorno, pero el principal y lo que debe y que se relativiza en todo es que
El conocimiento es un proceso individual, o sea, viene primero de ti como humano, de ti como estudiante, de las representaciones que vamos viendo por el mundo. Y aquí se enfoca mucho en lo que es estas representaciones del mundo, justamente con nuestro cerebro y con los significados y las representaciones mentales y culturales que vamos haciendo del mismo. Es decir, para una persona que va, sobre todo chiquitos, como lo estaba explicando Pau muy bien, acerca del significado de papá. Incluso a veces le otorgan mamá a los dos, al papá y a la mamá. No lo ven como van representando lo que es su realidad y lo van construyendo por medio del lenguaje. Y igual que en el aprendizaje significativo, todo lo que vamos aprendiendo se va almacenando en nuestra mente, digamos así, todo se va cubriendo, todo lo que vamos aprendiendo bien o mal, lo vamos a ir reteniendo en nuestro bagaje como cultural. Y cuando lo vamos reteniendo, lo vamos a ir exponiendo con los demás. Nuestra mente justamente está como adecuada para que vayamos almacenando y por ende también construyendo lo que vamos aprendiendo en nuestro entorno. Y el entorno aquí, en todas las teorías constructivistas tienen una influencia del entorno, en unas más que otras y en unas como que difieren de cierta forma. Y aquí en el cognitivo, el entorno sí es importante, pero es como los demás son potenciales generadores de contradicciones. La teoría de Piaget del desarrollo tiene como diferentes niveles de desarrollo y en los que vamos a irnos enfrentando a crisis y a conflictos que nos van a ir justamente generando este aprendizaje. Pero para crear este conflicto, primero tenemos que tener esta representación del mundo, que es desde que vamos a ir creciendo, lo vamos a ir acomodando. Y justamente cuando nos presentamos con estas crisis, lo que tenemos anteriormente, pues no nos basta para solucionar o resolver este problema nuevo. Por ejemplo, cuando estábamos en primaria, en kinder supimos contar, supimos cuáles eran los números, las adiciones, supimos que uno, si le sumas uno, vas en el 2 y así y así. Y eso nos ayudó para después aprender a sumar. Pero cuando nos enfrentamos a las crisis de sumar, ya era diferente este constructo, ya solo fueron bases fundamentales el continuo del número, pero posteriormente ya para una división ya no nos bastaba, teníamos que tener más abstracto este concepto del número, porque el concepto del número es uno de los conceptos más difíciles que un ser humano puede aprender, porque precisamente no es palpable, no lo tenemos aquí, no vamos viendo los números caminando y por eso es una representación sumamente grande que un niño lo pueda representar y posteriormente ya podemos hacer grandes maravillas con los números, con la física y ahí se viene todo. O sea, sin el número no podríamos incluso pensar, es nuestro primer pensamiento abstracto. Muchos dicen que el amor y cosas así, pero el número es otra cosa, es el que vamos a ir representando y encontrando mayor. Y entonces cuando precisamente estos crisis que nos vamos a ir superando, sobre todo por grado, lo que hemos aprendido anteriormente nos ayudan, pero el entorno lo que ayuda a hacer es que aprendamos muchísimo más de lo que ahora tenemos y eso engrandece nuestro proceso de aprendizaje. Y bueno, como les decía, se viene como un proceso del procesamiento de la información, lo ven como una computadora, ¿no? Que está la computadora, almacenamos ahí la información y vamos a ir construyendo y justamente como eliminando y volviendo a construir. Ahorita que está muy de moda el término de construcción, es justo eso, que estas crisis, o sea, no es muy de moda, el término de construcción ya venía desde mucho antes, precisamente para esto del aprendizaje. Si aprendimos, por ejemplo, algo mal, algo que nos pasó, que incluso hasta hacen muchos videos de TikTok, de así como, ¿qué fue lo que aprendiste mal en la primaria que ahora sabes que estuvo mal? Y ese proceso es el que si tú siempre tuviste un conocimiento y lo adquiriste, lo repasaste, lo reforzaste,
se quedó así como intacto en tu mente, pero luego te empiezas con una crisis que te dice, no es cierto que, por ejemplo, de los niños héroes, no, que ni existieron y que cosas así, tú vas a acomodar esa información de acuerdo a tu forma de pensar. Puedes tú acomodarla como investigando precisamente más del tema y diciendo, cierto, entonces me lo enseñaron por ciertas, por cierto momento histórico, porque me ayuda en cuanto a mi patriotismo, etcétera. Tú le puedes dar muchísimos significados a este nuevo conocimiento, pero al final el que lo va a determinar acomodando es uno mismo. Y pues bueno, ahora como siguiendo esta línea está como el constructivismo sociocultural con su mayor representante, que es Vygotsky, en el que habla, aquí tiene como sumamente ya más la influencia del entorno que el individuo. Acá en el constructivismo cognitivo se centraba muchísimo más en el individuo y menos en el entorno. Claro que el entorno te influía muchísimo más, pero aquí en el sociocultural influye más el entorno en el aprendizaje del ser humano. Y sobre todo aquí, como decía Pau, sobre esta tabula rasa, que pues justamente todo lo que vamos aprendiendo socialmente lo vamos a adquirir de cierta forma y esto es clave a partir de la ley de doble formación, que es de nivel intermental, ahí después a nivel interpsicológico. Es decir, que primero igual va a pasar por nosotros como individuos, pero a partir de la construcción social que ya se tiene. Por ejemplo, tenemos ya una construcción social de lo que es la feminidad, lo que es la masculinidad, que va a cambiar, son conceptos que vamos cambiando y ese es el chiste como aquí de lo que influye el entorno, que como humanos vamos a transformar justamente la cultura y las ideas sociales que tenemos actualmente. No es la misma forma de pensar que se tenía hace 20 años que lo que se tiene actualmente, y es precisamente porque las personas fueron agarrando estos conceptos, fueron evolucionando en cuanto a su pensamiento como grupo, no solamente como seres individuales. Como grupo fuimos construyendo, fuimos determinando incluso a partir del lenguaje también, cambiando algunas frases y dándoles diferentes significados, que es aquí lo que tiene como importancia, que aprendemos y construimos los conocimientos a partir de los otros sociales, en un entorno estructurado. Entonces nos comportamos, nos aprendemos a partir de un entorno social y vamos a construir a partir de esta sociedad, de manera que estemos interactuando. La interacción es clave para que podamos aprendernos y desarrollarnos, y así como que evolucionemos juntos, digámoslo así, socialmente. No vamos como todos individuales, así solitos, sino que el aprendizaje se da sobre esta compartición de conocimientos y de experiencias. Viene primero uno desde que nacemos con el significado, con las creencias, con incluso la forma de pensar y de expresarse de nuestra familia, y de ahí vamos aprendiendo. Posteriormente nos vamos a las escuelas y vemos otras formas en que la gente se interactúa, que la gente aprende también, y incluso también no solo hablo de conocimientos meramente académicos, sino de todo, sino de interacción, de emocionales. Por eso es importante aquí la clave, la sociedad y la cultura. No es lo mismo lo que vamos a aprender en este momento sociohistórico que lo que se aprendía anteriormente. Y por último está como aprendizaje por descubrimiento, o después posteriormente con el constructivismo simbólico de Brunner, en el que dice que justo, se lo voy a leer porque esta frase me encantó muchísimo. Significa que todos los constructos teóricos y todo lo que vayamos como que tengamos del significado, habla mucho incluso del lenguaje, se va a hacer realidad tanto en el mundo de la mente como en el mundo real. Aquí como que hace un juego en el que vamos a ir todo lo que vamos viendo en la realidad, que igual no es como una copia, y justamente nosotros
le sacamos foto y ya en nuestra mente se queda así totalmente. Lo vamos a ir construyendo, pero lo que vamos a ir construyendo a nivel mental va a estar igual a nivel real. Es como la construcción en sí de la realidad. Y por eso es como, primero aprender depende de hacer el propio conocimiento del exterior. Vamos a aprender a partir justo del descubrimiento de lo que es la realidad, de cómo vamos viviendo. Por ejemplo, vamos aprendiendo a caminar, experimentando justamente en la realidad, y después vamos incluso a darle este concepto. Sobre todo esto se ve fantástico en el aprendizaje del lenguaje, porque es ahí donde vamos a ir dándoles conceptos, vamos a ir estando ya racionalizando y pensando lo que vemos en el exterior y dándoles este significado propio a nosotros, que nosotros le demos. Y esto hace que tengamos estos modelos mentales, o sea, estos modelos que nosotros vamos a, por ejemplo, le damos a la computadora un significado, una utilidad. Y en la mente también tiene, o sea, si ahorita no vemos una computadora, yo les digo la computadora, como explicaba Pau, lo representamos mentalmente, porque ya sabemos, lo hemos visto del exterior, le damos ciertas características a este aparato, a este ser físico, y posteriormente lo estamos atrayendo al mundo de este interior de cada uno. Y si, por ejemplo, suponemos, vamos a una máquina del tiempo y le decimos a alguien, pues todas las computadoras obviamente no van a tener ese concepto, no van a identificar esa realidad, porque jamás han experimentado justamente lo que es, cómo se ve una computadora. Al igual, así vamos a estar como experimentando muchísimas cosas. Incluso no necesitamos una máquina del tiempo. Vamos con nuestros abuelitos, con nuestros papás, y le hablamos de las redes sociales, de Instagram, de darle like, de incluso las abreviaturas, y evidentemente esos conceptos y estas representaciones no las tienen interiorizadas nuestros abuelitos, o a lo mejor sí, pero antes, cuando surgieron el boom de las redes sociales, pues no. Y nosotros sí, porque hemos estado en esta interacción con este ambiente, y ya se trasciende de lo físico a lo mental y lo mental a lo físico. Ya tenemos esas representaciones y lo podemos ir como expresando. Y aquí, es lo que les decía, que la construcción de un significado por elección de la información, es decir, que nosotros justamente vamos a leer todo un texto, y solo vamos a prestar atención a lo que en nuestros conocimientos previos, nuestros intereses, nuestros gustos nos determinen para darle un significado a todo un texto. Evidentemente no vamos a leer todo un texto y a menos que tengamos algún problema y decir, habló todo esto, y seguramente otra persona va a decir, pero también habló de tal cosa, porque cada quien va a tener o centrar su atención en cierta información, que fue lo que llamó la atención en esta autonomía que tenemos. Y esta necesidad como de interactuar con el mundo exterior es como si innato del ser humano. Nacimos seres biopsicosociales en los que tenemos esta necesidad de conocer e interactuar con los otros, y no solo con los otros, sino con la realidad que se nos presenta, y justo de ahí vamos a ir adjuntando o adquiriendo ciertos significados. Y aquí, como les dije, Brunner le da como mucha importancia a lo que es el lenguaje, porque el lenguaje es como una herramienta, un intermediario que nos ayuda como dice aquí, a traducir nuestra realidad. Es la manera en la que nosotros podemos expresar lo que hemos aprendido y así trascender justamente esta mediación que les decía del mundo de estos modelos mentales a lo que es la realidad. Implica este desarrollo intelectual en cómo vamos a explicar a nosotros mismos lo que es una computadora y a explicar a los demás lo que es una computadora, y es justo como la herramienta más importante para saber la construcción que hemos hecho de este conocimiento y qué hemos aprendido. Por eso también es importante ver como las evaluaciones que se hacen con nuestras materias, y la expresividad, no solo el lenguaje se refiere como a las palabras, sino también a los símbolos, que es lo que se usa mucho en matemáticas y en otras materias más exactas, que esta expresividad del lenguaje para saber qué tanto estamos entendiendo de esa realidad que se nos está
enseñando en clases. Por eso es importante estas evaluaciones, para que nosotros mismos sepamos, sobre todo es para nosotros mismos, que sepamos qué estamos haciendo. Evidentemente, construimos otro significado del examen y ya empiezan otras alternativas con los miedos, con que simplemente pasarlo, pero es justo para ver, diferenciar de lo que la maestra se sabe de lo que es, por ejemplo, de biología, y lo que nosotros hemos adquirido de lo que es biología. Y eso se ve con el examen y con la expresividad del lenguaje. Así que pues muchísimas gracias, chicos y chicas. Esperemos que les haya servido de utilidad esta plática. Si necesitan como apoyo educativo, pueden mandarnos correos a los que están aquí apareciendo en pantalla. Igual, si no está como su escuela, pues podemos referirlos a su escuela si es necesidad. Y pues no sé si mi compañera Pau tenga algo que expresarles. No, pues ya sería todo. Muchas gracias por haber sintonizado esta charla, y sí, acérquense en caso de que quieran más información al respecto, o pues en caso de que hayan detectado que pues necesitan ayuda para entender pues ciertas cosas, ¿no? Lo que decíamos, no solo aprendemos cosas de la escuela, sino que aprendemos que puedo aprender, o a través de esta plática a lo mejor me di cuenta de que puedo tener un cierto condicionamiento a tener miedo a los exámenes. Entonces vamos a ver qué estímulos hacen que tenga ese miedo, que no me hagan rendir. Entonces, si alguien está interesado, pues ya lo dijo mi compañera Vianey, aquí están los correos, y pues los esperamos cuando ustedes lo decidan. Muchas gracias, Vianey. Sí, muchísimas gracias, Pau, y muchísimas gracias, chicos y chicas, que se quedaron en esta parte del video. Hasta luego.